¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales como www.aula7.com, y en esta ocasión es un gozo estar nuevamente con ustedes dando el repaso de la lección. Recuerden que hemos entrado en un nuevo trimestre. El nuevo trimestre estamos estudiando acerca de la Biblia, y en esta ocasión está conmigo Sergio López. Sergio, bienvenido una vez más al repaso de la lección. Por motivos especiales, tú sabes que tenemos que guardar el protocolo y estar un poquito retirados, pero tú sabes que estamos siempre juntos dando el repaso de la lección. ¿Cuál es el título de la lección en esta mañana, Sergio? Fíjate que es la naturaleza de la Biblia, y es interesante, me pongo yo a ver de cómo es que este tema de la Biblia viene a nuestro tiempo. ¿Por qué Dios es tan sabio, ¿no? De cuando a veces la Biblia ha sido tan criticada, su origen, su naturaleza. Ahora nos toca como trimestre el poder estudiar acerca de la Biblia. El poder estudiar acerca de la Biblia. Esta es la segunda lección, el origen y la naturaleza de la Biblia. En la introducción nos dice que nosotros, depende cómo nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para estudiarla, es cómo nosotros la vamos a tomar para implementarla en nuestra vida, o la vamos a rechazar, ¿verdad, Sergio? Correcto. Nosotros muchas veces nos acercamos a la Biblia a leerla como un simple libro, cosa que no es. No es. Porque dice la palabra de Dios que es un libro inspirado por Dios. Divino humano. Es una obra divina humana. Dios utilizó a hombres que Él escogió para que este libro fuera escrito. Ahora, nosotros en medio del estudio de este trimestre vamos a poder hacernos ciertas preguntas. Y una pregunta es, esos hombres inspirados por Dios en aquel tiempo, ¿ellos pensaban que sus escritos iban a llegar hasta hoy en día? Posiblemente algunos sí, posiblemente algunos no, pero nosotros tenemos el privilegio hoy, Sergio, hoy en este día, de nosotros poder todavía tener esos escritos a nuestro alcance, ¿verdad? Y la lección nos habla y nos dice la revelación divina de la Biblia. Sergio, ¿qué es lo que tú nos puedes comentar en esta ocasión? Fíjate, a mí como me gusta porque a veces, no sé si tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, que decimos, que escucha la gente, es que la Biblia la escribieron hombres como tú y como yo, pecadores, pero vemos que la revelación no fue por ellos, fue porque el Espíritu Santo los tomó a ellos y les reveló lo que quería que escribieran. Claro que lo escribimos con tus palabras, Noemí, lo escribían ellos con sus palabras, porque Dios no se los redactó, sino que ellos se los reveló y ellos lo apuntaron al conocimiento y a la educación que ellos tenían. Sí, tal vez la Biblia fue escrita por hombres como tú y como yo, como bien dice Sergio, pero una diferencia grande es de que esos hombres fueron escogidos por Dios. Claro. Pusieron su vida al servicio de Dios y fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Ahora, es por eso, y nosotros tenemos que tener la seguridad hoy en día que esa es la obra del Espíritu Santo. Porque si eso no hubiera sido así, Sergio, hubiera pasado como cualquier otra literatura. Hubiera salido ese libro, tal vez lo hubieran leído unas cuantas personas y no hubiera tenido la trascendencia que tiene hoy en día. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Timoteo, nos dice que la Escritura, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea preparado o capacitado para toda buena obra. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, son consejos que nosotros podemos implementar en nuestra vida, Sergio, para toda buena obra, porque así lo dice. Fíjate, me gusta lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara o una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y me gusta porque Pedro era uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Y dice que él no escribieron en fábulas, sino que escribieron lo que ellos miraron y lo que escucharon. Los hechos verídicos. Así es, y él me gusta porque Pedro dice, y me gusta porque él anduvo con Jesús, vio los milagros de Jesús. Así es que no son fábulas, que mucha gente puede en este tiempo creer que es.
Ahora, nosotros podemos encontrar muchos consejos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, pero otra cosa más importante es que si nosotros tenemos esos consejos aquí, pero no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no va a haber cambios en nuestra vida, Sergio. No vamos a poder hacer esos cambios que nosotros necesitamos o que la palabra de Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida. Y eso es lo que lo hace un libro diferente. Eso es lo que lo hace diferente. Ahora, nosotros hemos visto a través de la historia que muchos personajes han utilizado porciones de la palabra de Dios. No hace mucho podríamos ver cómo hay personajes que utilizan estos fragmentos de la palabra de Dios para llamar a una reconciliación, para llamar a un arrepentimiento, para llamar a un revivimiento, para llamar, para pedir ayuda. Si no fuera un libro trascendental, hoy en día nadie se acordaría de él, Sergio. También aquí nos dice que nosotros como seres humanos, nosotros necesitábamos saber lo que habría de venir. Por eso la Biblia es una revelación del amor de Dios para con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice aquí, dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que se le revele a sus siervos los profetas, según Amós 3:17. Hoy en día nosotros podemos tener la seguridad, Sergio, de que Cristo está con nosotros. Amén. De que nosotros podemos salir victoriosos de nuestras pruebas, de las luchas que nosotros estemos pasando en estos momentos, porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Fíjate que me llamo este día, trae una pregunta. Dice: ya de por sí cuesta bastante obedecer la Biblia, incluso creyendo en su origen. ¿Qué pasaría si además desconociéramos o cuestionáramos su origen? ¿Te imaginas qué sería nosotros? Porque desafortunadamente hay muchos... la iglesia de los adventistas sigue creciendo cada vez más y vienen entrando nuevas ideas dentro de la iglesia. ¿Te imaginas qué sería de nosotros, a ti que nos escuchas? ¿Qué sería si dudamos del origen de la Biblia? Si desconfiamos, si desconfiamos del origen de la Biblia. Como bien tú lo acabas de decir, hay muchas corrientes hoy en día, ¿verdad? No solamente en nuestra iglesia, hay muchas corrientes. ¿Qué pasaría si nosotros abriéramos la puerta a la desconfianza de que este libro fue inspirado por Dios? Así es. Que sí fue escrito por hombres como tú y yo, pero fueron inspirados bajo el Espíritu Santo. Amén. Nos dice la lección el proceso de la inspiración. Ahora, aquí vamos a hablar cómo Dios hizo ese proceso de inspiración, cómo estos hombres fueron escogidos por Dios para poder escribir la Biblia. Y como tú bien dijiste hace rato, Sergio, ellos escribieron hechos verídicos, hechos de los que ellos, sus ojos, fueron testigos. Y posiblemente muchos autores tuvieron que investigar para poder escribir, como lo hizo el doctor Lucas, que escribió, pero él tuvo una investigación de los hechos que escribió. Y Dios tuvo que haberle puesto ese deseo. El Espíritu Santo tuvo que haber puesto el deseo para que él indagara. Porque es difícil que nosotros como seres humanos nos nazca una idea. Dios de una forma te va a tocar a ti, como cuando quieres dar un tema o un sermón. ¿A quién le pides ayuda? Al Espíritu Santo. Al que escribió la Biblia. Entonces Él es el que nos revela y nos ayuda a poder completar su obra. Sí, otra cualidad que tiene la Biblia es que hay muchos diferentes tipos de intelecto. Y tal vez hay palabras diferentes que pueden comprender una u otra persona, ¿verdad? Sí. Y la Biblia tiene la capacidad de enseñarle a cada una de esas personas, porque su lenguaje es tan universal, es tan variado, que todas personas pueden entender lo que está escrito en la palabra de Dios. También nos dice que la palabra de Dios es aplicable para todo ser humano, Sergio. ¿Qué podrías decir tú eso de que aplica para todo ser humano? Sí, porque mira, ¿cuándo fue escrita la Biblia? Ya tiene que más de 2000 años que fue hecha, y aún las aplicaciones, los consejos que se usaban en ese entonces se aplican para mí el día de hoy. Dice que en este tiempo se multiplicará la maldad. Quizás había maldad en ese entonces, pero aún a hoy hay mucha más maldad. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que esta Biblia fue inspirada y nos ayuda a cambiar.
yo te podría platicar, yo no soy como tú que naciste en el Evangelio. Yo conocí la Biblia y ¿quién me transformó? La palabra de Dios. Porque si no, yo ahorita no sé qué fuera de mí. Pero le doy gracias a Dios que a través de su palabra me cambió y a ti también te puede cambiar, amigo. Si tú confías que esta palabra fue inspirada por Dios. Sí, y como tú lo dices, Sergio, nosotros pudimos ver con nuestros ojos, ¿verdad? La transformación que pudiste tener junto con tu familia. Nos dice en Romanos 15:4, nos dice, esta es la razón por la que se escribieron las cosas. Las cosas se escribieron antes para que por la enseñanza que nos dan a través de ella tengamos paciencia y consolación de las Escrituras y tengamos una esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que nosotros tenemos es que Cristo venga pronto, ¿verdad? Amén. Pero esa esperanza nos da paciencia y nos consuela en tiempos difíciles. Ahora, cuando tenemos tiempos difíciles, ¿a dónde recurrimos? Todo mundo pide a Dios, todo mundo recurre a Dios y nosotros tal vez no podemos ver a Dios literalmente con nuestros ojos, pero sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Sí. Y que podemos acercarnos a Él confiadamente, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la última de ese día de la lección en mí? Dice que muchos de los eruditos niegan la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Niegan la veracidad de la Biblia, dice, incluso muchas partes dice que ellos no creen en la creación y nosotros hemos visto a través de la historia que ahorita ya la teoría de la evolución está más... y eso me traería, ¿por qué la Biblia es prohibida en tantos países? Si no fuera divina, ¿por qué alguien impediría que este libro llegara a los brazos de alguien? Si es un libro normal, tiene un poder que transforma vidas. Si fuera un libro común y corriente como otros, entonces ¿por qué se niega la lectura, verdad? Dice la palabra de Dios escrita. ¿Por qué era importante para Dios que su palabra fuera escrita? Hay varias cosas, ¿no? Porque me recuerdo una vez se hizo un juego donde yo te contaba a ti algo y tú le contabas a otra persona sin escuchar. El teléfono descompuesto. Ándale. Y me da gusto, me daba risa porque al final era una historia distorsionada, no tenía nada que ver. ¿Te imaginas si Dios lo hubiera hecho de esa forma? Ahorita cómo estuviera distorsionada su palabra. Pero ¿quién es el que hizo el lenguaje? ¿Acaso no fue Dios? Sergio, si de por sí nosotros queremos interpretar la Biblia como nosotros nos conviene, si no fuera escrito acá y no tuviéramos un punto de referencia donde basarnos, imagínate la gran confusión que habría hoy en día, porque como dices tú, el teléfono descompuesto, el mensaje llega distorsionado, ¿verdad? Pero era tan importante para Dios que su palabra fuera escrita que en esta semana nosotros vamos a poder tener la oportunidad de estudiar. De hecho, quiero decirles, si no tienes aún el folleto de escuela sabática, puedes ir a Aula 7. Aula 7 está reconstruyendo su página para que tú puedas tener la lección o puedas tener la enseñanza de la lección de escuela sabática este trimestre y puedas bajar allí las lecciones. Aquí en esta semana nos da varios textos, Sergio, donde nos dice que Jehová le decía, escribe para que quede asentado. Era tan importante para él que se escribiera que incluso le dijo a Moisés, sube al monte, dice, donde yo te daré las tablas que he escrito para ti. Sí. Ahora, es importante que nosotros tengamos este libro hoy en día, pero lamentablemente muchos, aunque lo tengamos en casa, Sergio, no lo queremos abrir. Así es, desafortunadamente. O no tenemos tiempo, o buscamos una excusa para no abrir la palabra de Dios. Sí, porque de la forma escrita, ¿a gente no ha escrito? Se mencionaba la lección de la semana pasada que ha llegado a 95% del mundo, de la población mundial. ¿Te imaginas si fuera de forma oral, a cuántos alcanzaría solamente? Pero gracias a Dios de que él desde el principio le dijo a Moisés, escribe, porque tenía una forma. Hay muchas versiones que hay de la Biblia y eso confunde a la gente. Pero sin embargo el mensaje de Dios no se ha perdido,
porque al final y al cabo el Espíritu es el que guía a la persona a que redacte las palabras que han de estar aquí. Sí, en Éxodo 34, 27 nos dice, y dijo Dios a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Para Dios era importante que esto quedara asentado en un escrito, porque dice que Él, a través de Él o a través de la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo, Así Sergio, es. y también con cada una de esas personas que nos están oyendo. Cuando tú te sientas solo, cuando tú sientas que es más grande tu problema, tu dificultad, ve a la palabra de Dios, porque Dios ha hecho un pacto contigo y con Israel, dice Así aquí, es. ¿verdad? Y- Nos dice aquí la lección, Sergio, para avanzar, el paralelismo que hay entre Cristo y la Biblia. Ajá. ¿Qué es lo que podrías tú comentar en esta ocasión acerca de eso? Bueno, pues mira, los paralelismos que hay es que sabemos que aunque Jesús era humano, nunca perdió su divinidad, porque él era él era el Hijo de Dios como era el Hijo del hombre. Y la Biblia, aunque la escribió el ser humano, fue inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. Así es que es el paralelismo que hay. Las dos cosas tienen lo divino, pero también tienen lo humano. Así es que de esa forma nosotros no podemos decir que porque fue escrito por el ser humano pierde validez. ¿Acaso Jesús, porque nació en un lugar donde ya había pecado, él tenía pecado? Él no tenía pecado, porque él era divino y era humano. Ahora nos dice la palabra de Dios aquí, nos dice que Jesús nació en un lugar específico, en una fecha específica. La Biblia ha trascendido a través de las edades. No tiene lugar ni tiene fecha específica. Y eso ahora también nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Tal vez nosotros no vemos literalmente que Cristo habita dentro de nosotros, pero yo sé que cada uno de los que nos están acompañando en este repaso de la lección tienen una Biblia en sus casas. Tienen una Biblia en sus casas. ¿Cuál sería la recomendación para ellos? Donde ellos pueden encontrar a Cristo Jesús todos los días. Cuando ellos piden la protección del Espíritu Santo, cuando ellos piden la dirección del Espíritu Santo, ellos pueden ver que Cristo, el Verbo hecho carne, vive dentro de cada uno de los hogares. Amén. Hoy en día. No sé si te ha pasado a ti, Noemí, que a veces llegan ciertos hermanos o amigos y te dicen, Noemí, ora por mí, porque a Dios sí te escucha. Pero no es que nos escuche, sino que tú has leído la Biblia y conoces las promesas de Dios. Entonces, por eso invitamos a nuestros amigos que agarren la Biblia y que la hagan de ella. ¿Será que por eso algunos personajes bíblicos decían, oh, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Israel? ¿Será que porque no tenían ese conocimiento de Dios? Ahora todos no tenemos pretexto para no conocer al Dios, porque la palabra de Dios es la que nos habla de Jesús y es el que nos ayuda y nos lleva para tener salvación en Él. Pero ¿cómo puedes tú reclamar las promesas de Dios si tú no te acercas a Dios, Sergio? Por eso estamos invitando a nuestros amigos que ellos puedan estudiarla, porque tú has visto, y me imagino que sí lo has visto y nuestros amigos también, que mucha gente tiene su Biblia en un estante, abierto en algún salmo, un pasaje, y piensan que eso les va a ayudar. Pero ¿qué es lo verdadero que nos ayuda? El estudio. Leerla. Y aplicarla. Porque si la lees y no la aplicas y no pides la dirección del Espíritu Santo, no puedes aplicar. Así es. Vamos a cerrar nuestro repaso de la lección. ¿Cómo interpretar la Biblia con fe, Sergio? Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Déjate cuento una historia de mí. Tengo un amigo que él, cuando conoció a la iglesia, él agarró lo que decía Malaquías 3:10, que dice, trae el diezmo al alfolí Y hay abundancia. Sí, entonces él empezó a ofrendar, no por la fe que tenía en que tenía que devolverlo, sino por el interés. El interés. Pero de él se desilusionó porque no miraba esa retribución de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que necesitaba? Él necesitaba la fe. Cuando él entendió que tú, cuando regresas tus diezmos y tu ofrenda, es porque lo haces con fe de que Dios te va a su tiempo a dar lo que necesitas. Y tú vas a decir, Señor, ya no me des porque ya no quiero más, ya me diste. Pero
Cuando tú lees la Biblia y la lees sin orar, sin pedir al Espíritu Santo que la inspiró a estos hombres, ¿será que le podemos sacar algo de beneficio? Sergio, nosotros debemos de entender que el centro de las Santas Escrituras es Cristo. Amén. Y tan grande es el poder de Dios que nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Cristo es el que vino a unir el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todas las escrituras fueron escritas en hebreo. Y acabas de dar en el clavo, porque ¿cuántas denominaciones o cuánta gente que nos está viendo cree que la Biblia solamente es el Nuevo Testamento? Pero la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahí si tú le quitas un libro, ya no es la Biblia, porque le estás quitando lo que Dios puso a esas personas para que aprendieran a salvar, acerca de la salvación en este libro. Sí, Cristo vino a unir el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que todo fue escrito en hebreo y en el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Ahora, en el Antiguo Testamento el mensaje nada más era para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento el mensaje es para todos los gentiles, para cada una de esas personas que nos están oyendo, Sergio. Es allí donde Cristo, nosotros podemos entender que Cristo abarca toda la humanidad, que la salvación es para todos. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Y fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le escogió a ese pueblo, era para que ella fuera la luz para todo el mundo. Pero sin embargo, a veces pasa como muchos de nosotros que nos queremos agarrar y hacerla solamente de nosotros. Pero la salvación es para todo el mundo, es para todos, es para ti, para los que me están viendo, para aquellos que... La invitación de nosotros es que sigamos estudiando la palabra Amén, de Dios. así es. Que Cristo vino a dar salvación y la salvación es universal. Síganos la próxima semana en el repaso de la lección. Sabemos que hay necesidad de estudio de la palabra de Dios en estos momentos. Y si, permítame, Noemí, y si tú no tienes su lección, ve a Aula 7 y ahí se te dejará que tú la puedas buscar a través del internet, porque ahorita no estamos yendo a nuestras iglesias a causa de esta peste que está. Sí, sabemos que hay una necesidad de oración, sabemos que la iglesia de Dios tiene que alimentarse en estos momentos y vamos a comprometer a Marcos Terrón para que él construya nuevamente la página de Aula 7 donde tú puedes encontrar la lección de escuela sabática sábado con sábado. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Hoy en día hay necesidad de Dios en nuestras vidas. Quédate con nosotros, síguenos en las redes sociales. Deja como aula7.com. Déjanos tu comentario. Comunícate con Terrón entre semana cuando él hace los grupos virtuales. Él está recibiendo llamadas por teléfonos. ¿Hay necesidad de oración? Sí hay necesidad de oración. ¿Hay otro tipo de necesidad dentro de nuestra iglesia? Sí hay otro tipo de necesidad. Comunícate con nosotros, que nosotros estamos solamente para servirte. Y sigamos estudiando la lección de escuela sabática. Y también me gustaría invitarte los jueves. Nosotros, bueno, tu servidor, estamos teniendo estudios de la Biblia. Así es que quieres aprender un poquito más de la Biblia, porque como aquel que le preguntó, ¿y cómo he de aprender si nadie me lo explica? Nadie me enseña. Exactamente, entonces eso es lo que tratamos de hacer, que tú vayas conociendo acerca de la Biblia. Que Dios te bendiga y que tengas feliz sábado. Los esperamos la próxima semana.